Si quieres empezar a hacer entrenamientos de musculación en casa, hay algunos materiales que te pueden venir bien para empezar y es lo que yo llamo el material esencial. Esto no significa que otros materiales no te puedan servir para entrenar en casa, pero si quieres empezar a desarrollar este pequeño gimnasio en casa, el primer material que te aconsejo comprar es primero, un material que es muy útil, muy versátil para poder hacer muchísimos ejercicios, ¿vale? Nada de gastarnos el dinero en materiales que sirven para hacer unos cuantos ejercicios. Vamos a intentar ampliar la variedad que podamos hacer con estos materiales que voy a mostrar. Y lo segundo también, que sean relativamente económicos, que tampoco dilapidemos el presupuesto en material para entrenar en casa si aún todavía no tenemos del todo claro que queramos entrenar en casa. Queremos empezar a probar lo que sería entrenar en casa, pero aún quizás no tenemos todavía la idea totalmente formada de entrenar en casa. En cualquier caso, este material esencial que yo recomiendo está compuesto en primer lugar por el que es quizás el material puede que más versátil de todos, que son unas mancuernas. Las mancuernas es quizás, como digo, el material más versátil que podemos trabajar. Tenemos mancuernas para hacer ejercicios de pectoral, de bíceps, de espalda, de piernas incluso, es decir, podemos trabajar todos los grupos musculares con unas simples mancuernas. Yo siempre aconsejo comprar mancuernas que sean ajustables. Es decir, que podamos ajustar la cantidad de peso que vamos a meter. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un curl de bíceps que hacer una sentadilla con mancuernas, por ejemplo. Para unos ejercicios nos va a hacer falta más carga y para otros menos carga. Entonces, tener unas mancuernas de 4 kilos no me sirve para prácticamente nada. Habrá algunos ejercicios para los cuales sí que me sirva esa mancuerna fija, pero por lo general lo que yo quiero es variar y poder manipular la carga que voy a levantar. Y para ello las mancuernas ajustables es la mejor opción para poder tener esta resistencia en formato de mancuerna y además poder ajustar yo mismo la carga según lo necesite para el ejercicio que vaya a hacer. Entonces, las mancuernas ajustables serían mi primera opción. Pero ¿qué ocurre? Que las mancuernas tienen un problema, por así decirlo. No es que sea un problema, es más bien una característica, y es que la carga de la mancuerna, el peso de la mancuerna siempre sigue la dirección de la gravedad, es decir, la mancuerna siempre va hacia abajo. Si yo cojo la mancuerna y la suelto aquí, la mancuerna va a ir hacia abajo, siempre. Eso significa que yo lo que vaya a hacer, para lo que vaya a trabajar con las mancuernas, tengo que ir hacia arriba, siempre hacia arriba, porque tengo que vencer la resistencia. La resistencia va hacia abajo, con lo cual yo tengo que ir hacia arriba. En el ejemplo que he mostrado de un curl de bíceps, la mancuerna me tira hacia abajo y yo tengo que tirar con el bíceps hacia arriba, ¿vale? Siempre voy en contra de la resistencia. Por eso, ejercicios que se hacen mucho en clases colectivas, como el body pump y demás, de que, por ejemplo, coges unas mancuernas y te pones a hacer así, ¿vale? Según estás así de pie y coges unas mancuernas y te pones a empujarlas en el aire y con eso piensas que estás trabajando el pectoral. Esto no es así, porque la mancuerna siempre va hacia abajo y yo estoy haciendo un movimiento que va en contra de, digamos, la resistencia que está haciendo la mancuerna. Es decir, si yo quiero trabajar en contra de la resistencia, tengo que ir hacia arriba, pero no estoy haciendo hacia arriba, estoy yendo hacia adelante, en el plano horizontal. Entonces, esto es un problema porque no se puede cambiar. Por eso, si yo quiero trabajar el pectoral con unas mancuernas, no puedo hacer así, como he dicho antes, que se hace en muchas clases colectivas y demás. Lo que tengo que hacer es cambiar la posición de mi cuerpo, porque la dirección de la gravedad, en este caso de las mancuernas, es siempre la misma, es invariable. Lo que tengo que hacer es cambiar la posición de mi cuerpo y tumbarme en un banco, por ejemplo, o en el suelo, para ahora sí estar empujando en contra de esa resistencia, ¿vale? O sea que esa dirección de las mancuernas siempre es invariable, es inmutable. Entonces, por esa razón, otro equipamiento que me gusta mucho utilizar son las bandas elásticas, ¿vale? Las bandas elásticas, como esta que tengo aquí, es un equipamiento que también me permite ejercer resistencia, y recordemos que en el entrenamiento de musculación lo que buscamos es poner al músculo bajo resistencia. Pues la banda elástica, las bandas de resistencia me ofrecen resistencia ante la cual pues el músculo tiene que trabajar en contra de ella, ¿vale? La diferencia con las mancuernas es que yo puedo controlar de dónde viene esta resistencia. Puedo hacer, por ejemplo, que la resistencia venga desde abajo, como con las mancuernas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy pisando
la banda elástica y estoy tirando hacia arriba, esto es lo mismo que ocurría con las mancuernas. El perfil de resistencia cambia por la propiedad elástica que tienen las bandas elásticas, conforme más las tiro, más resistencia hay, pero la dirección de la resistencia es la misma, va hacia abajo. Ahora, va hacia abajo porque quiero, porque yo puedo cambiar y colocar la banda elástica donde yo quiera según lo que quiera trabajar. Por ejemplo, he puesto antes el ejemplo de el press con las mancuernas, que yo no podría hacerlo de pie o no sería eficiente hacerlo de pie con las mancuernas, porque siempre la gravedad va hacia abajo y las mancuernas, la resistencia va hacia abajo. Sin embargo, con las bandas elásticas sí que lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo, coloco aquí lo que sería la banda elástica, la coloco detrás de mí y ahora ya puedo empujar y estaría trabajando el pectoral sin tener que modificar la posición de mi cuerpo. Lo que modifico es la posición de la resistencia y para esto es para lo que sirven las bandas elásticas y es el único equipamiento, así como las poleas y luego las máquinas evidentemente que van por otro lado, pero las poleas y las bandas elásticas son el único equipamiento que me permiten realizar esto, que me permiten colocar la resistencia donde yo quiera, no donde me obligue, en este caso, la gravedad. Así que por esa razón yo recomiendo tener unas bandas elásticas y además recomiendo más tener bandas elásticas tipo clip. Dentro de mi material esencial metería las bandas elásticas tipo clip, que son estas bandas donde tú enganchas el maneral con un mosquetón, ¿vale? Sería mi opción favorita para empezar. No significa que las bandas elásticas tipo loop, que son las bandas elásticas cerradas, no sirvan ni nada de esto, simplemente que para empezar a entrenar en casa me parecen más versátiles las bandas elásticas tipo clip, como estas de aquí, y por supuesto si queremos complementar con las bandas elásticas cerradas, las loop band, podemos hacerlo sin ningún problema, pero en caso de tener que elegir unas para empezar, repito, pues escogería estas de aquí. Y además siempre un consejo, al igual que he dado con las mancuernas de trabajar o comprar mancuernas que sean ajustables, que yo pueda modular la carga, con las bandas elásticas ocurre lo mismo. Nunca compréis una sola banda elástica. Esto no sirve prácticamente de nada. ¿Para qué quiero solo una banda elástica? Porque la banda elástica me va a dar la resistencia que me ofrezca esta banda elástica. Sí que es cierto que se puede modular según la voy estirando y demás, pero es la única resistencia que tengo. Entonces, lo que yo quiero es manipular esa resistencia. Por eso, siempre recomiendo comprar las bandas elásticas en packs de bandas elásticas. Siempre recomiendo que haya varias bandas elásticas y en según qué ejercicios trabajaré con una banda elástica que me ofrezca más resistencia o menos resistencia en función de lo que yo quiera, pero siempre tener la oportunidad de variar y manipular la resistencia conforme yo quiera y que no me venga dada, como por ejemplo tener una sola banda elástica, que hay mucha gente que me dice, no, yo tengo una banda elástica roja o de tantas libras a tantas libras. Eso da igual. Si tú quieres entrenar en casa, tienes que poder manipular esa resistencia, como ya hemos visto con las mancuernas. Así que, del mismo modo, sucede con las bandas elásticas y por eso siempre aconsejo comprarlas en packs de bandas elásticas. ¿Ok? Lo siguiente que yo recomiendo es una forma de variar tu posición del cuerpo, porque ya hemos visto que quizás con las bandas elásticas no te va a hacer falta, pero si quieres trabajar con las mancuernas, sí que te va a hacer falta para tener esa versatilidad en cuanto a los ejercicios, para poder trabajar diferentes músculos en función de la posición de tu cuerpo y no tanto de la dirección de la resistencia, que ya hemos visto que con las mancuernas es invariable. Entonces, para ello, una opción es trabajar con un banco de entrenamiento. Un banco de entrenamiento es una muy buena opción porque nos permite manipular la posición del cuerpo de una forma muy fácil. La pega que tienen los bancos de entrenamiento como material esencial es que son relativamente caros. Entonces hay mucha gente que no quiere hacer la inversión, que ahora de hecho yo creo que son hasta más baratos que hace un tiempo, y gastarse a lo mejor 100 euros o 120 euros en un banco de entrenamiento sencillito, doméstico, porque a lo mejor no quieren gastarse tanto dinero en un solo equipamiento. Entonces, para eso recomiendo trabajar con un fitball. ¿Ok? Un fitball es mucho más barato que un banco de entrenamiento, es mucho más económico, con lo cual no suele tener mucha complicación para comprarlo porque la gente suele aceptarlo muy bien, es un gasto que se puede asumir, por así decirlo. Entonces,
El fitball nos vale esencialmente para lo mismo que el banco de entrenamiento, es decir, yo me puedo tumbar en el fitball y de esta forma estoy haciendo lo mismo que si me tumbo en el banco. La diferencia, evidentemente, que el fitball, para empezar, es menos seguro que un banco, es menos estable que un banco y al mismo tiempo, pues no me permite la comodidad que me da un banco. Por eso digo, no es que sea un banco, pero para empezar nos puede servir para manipular la posición del cuerpo. Al mismo tiempo, el trabajar sobre un fitball tiene diferentes ventajas añadidas, el trabajo de la propiocepción, el trabajo de la estabilidad, de equilibrio, etcétera, que también hay que comentarlo, aunque no sea algo disparatado, pero bueno, viene bien saberlo, así que sería lo siguiente que yo recomendaría. Y básicamente con esto, con unas mancuernas, con unas bandas elásticas, en este caso yo recomiendo más tipo clip, y con un fitball podríamos empezar a entrenar sin ningún problema. Y si queremos añadir a este combo un elemento más, podríamos meter un TRX como este de aquí, aunque normalmente lo suelo meter como material más secundario, material opcional, ¿vale? Porque el TRX viene muy bien, además tampoco es que sea demasiado caro. Yo lo recomiendo mucho, pero en la primera tanda de comprar cosas, lo que más recomiendo comprar es el fitball, simplemente para poder modular la posición del cuerpo y trabajar otros grupos musculares quizás más pequeños y otras capacidades que quizás de otra forma te costaría más trabajar. Las bandas elásticas por su versatilidad en cuanto a posicionar la dirección de la resistencia y las mancuernas por su versatilidad en cuanto a los ejercicios y también porque son muy cómodas y muy benévolas en general con las articulaciones. Así que estas tres serían mis tres elecciones como material esencial para empezar a entrenar en casa.